Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a un capítulo más de Que hable la mayoría. Hoy les traemos un invitado muy especial para ustedes, pero también para nosotros. Se trata de un buen amigo, alguien que conozco hace muchos años, que lucha por la transformación del país, un político en ascenso, sino más bien ya casi consolidado, que participó en el movimiento Yo Soy 132, es politólogo e internacionalista del ITAM, la escuela neoliberal. Sin embargo, se supo liberar de ella, se rebeló ante los dictados hegemónicos de la academia y hoy se dedica a promover el proyecto de transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Les quiero presentar y dar la bienvenida a Antonio Tolini. Antonio, muchas gracias por estar aquí. No, Alejandro, gracias a ti por tremenda introducción. De nada. Que has hecho, inmerecida toda, porque con haber dicho que soy tu amigo es suficiente, porque también lo eres también mío. Y en efecto tengo que decir, soy parte de la reserva patriótica del ITAM, somos pocos pero benditos. Ahí está Mario Delgado. Repite bien, benditos. Pero benditos. Benditos, porque benditos. luego la T se confunde con la D. Benditos. Pocos pero benditos, tanto Mario Delgado, Zoe Robledo y algunos poquitos otros también hemos salido, en efecto, y estamos aquí en Zapopan visitándote a ti y a todo el maravilloso equipo de tu oficina. Sí, estamos en Zapopan, ¿no? Sí, es Zapopan. Obviamente. Pues sí, es Zapopan. Pero soy regidor de Zapopan. Si no hubieras roto mi tarjeta. Oye, güey, está chida tu presentación. Déjame, yo hago la introducción. Estoy aquí con un gran amigo, Alejandro Puerto, que lleva 16 años apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador como regidor en Zapopan. Ahora representa el Movimiento de la Transformación y le vengo a subir el rating a su podcast. Le agradezco que nos haya invitado. Yo, en efecto, tendría que estar haciendo campaña en Coahuila, Pero le estamos sacando la campaña desde acá. Así es, debido a que el cerco informativo de los medios en Coahuila impide poder tener un espacio de discusión libre como esta. Tuve que venir a Jalisco, que no es mejor que Coahuila, pero al menos aquí en esta oficina, la tuya, sí es libre y abierta la discusión. Entonces, pues por eso estamos aquí y muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario. Ya después de esa mala hablada que acabas de dar de Jalisco. O sea, después de todas estas introducciones protocolares, puro mame, ya, ahora sí. Puerto, gracias por tenerme aquí. Qué chingón estar aquí contigo y a tus órdenes. Bueno, pero no me interrumpas. No te creas. Güey, Furlón, qué pedo, güey. Es que Toño es una pieza muy difícil de entrevistar. Me voy a callar. No, para nada, por favor. No, Se trata que hables de ti. Que hable la mayoría. Es que tenemos, sí, así es, Toño es parte de la mayoría. Y tenemos que subir su campaña ya en Coahuila. Estúpido, güey. No, pues sí, ya estamos trabajando en la campaña 96 ¿Cómo les años. está yendo? Mira, es muy difícil poder explicar la situación política de Coahuila a quien no necesariamente. Eso quiere decir que muy mal, pero con este A ver, programa. sí va mal. No seas cabrón. No, sí va mal. No, porque hay que decirlo. Claro que va mal porque no son condiciones democráticas. No, sin duda. Campaña. Claro. O sea, hay que romper ese mito sobre el cual el ciudadano libre e independiente de toda presión sale y vota a partir de una reflexión sobre la cual ponderó los argumentos y encontró entonces que el qué y el cómo lo convence a él y a su familia de votar por A o B opción. No es cierto. O sea, sí va mal porque la elección en Coahuila no se dirime entre dos partidos políticos, ni siquiera se dirime entre dos proyectos políticos. Se dirime entre el régimen político, corrupto, oligárquico, de corte mafioso, extractivo y violento que impera en Coahuila y una oposición organizada en un partido que tiene todas las carencias estructurales que tú pudieras imaginar. Entonces, no hay punto de contacto en el estado de Coahuila, que no esté contaminado. Claro. O sea, que no esté contaminado por la influencia negativa del dinero, por ejemplo, en los medios de comunicación. Los medios de comunicación no son libres o, digamos, sí son libres, pero como bien dicen, si hay libertad de expresión, lo que no hay es libertad después de la expresión. Entonces, claro que pueden decir todo lo que quieran si quieren mantener el amplio convenio de comunicación social que permite el financiamiento de estructuras mediáticas que de otra forma no darían. Coahuila gasta 800 millones de pesos al año en comunicación social, lo cual vuelve a este estado el estado que más gasta per cápita en comunicación social. Cuesta más la partida de chayote del gobierno del estado que la operación misma del Congreso.
Órale. Lo que cuesta el Congreso del Estado son como 476 millones de pesos. Es un estado con 3.300.000 habitantes. ¿Cuántos legisladores son? 25. O sea, es pequeño. Claro. No es un Congreso muy grande. El doble, casi 90 millones de pesos y son 39. O sea, 900, ¿no? 900, perdón, sí. Sí, ándale. No es realmente mucho. La policía es básicamente delincuencia uniformada. Responde a equilibrios mafiosos sobre los que malamente han construido este mito de que ante la reducción de la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, entonces Coahuila ya es seguro. Yo lo que les contesto es, no es seguro, es haber logrado lo mínimo necesario para la coexistencia civilizada. Es la trampa de todos los gobiernos locales. Claro, ¿no? Y que dicen, estamos mejor que hace 10 años. Bueno, creo que podemos apenas empezar a hablar de un proyecto político una vez que la violencia dejó de ser el lenguaje de la convivencia. Claro. Torreón llegó a ser una de las 5 ciudades más violentas del país y estuvo entre las 10 más violentas del mundo. Lo que ustedes conozcan sobre Tijuana, Acapulco o Ciudad Juárez, Torreón lo tenía también. Torreón era esa otra ciudad que formaba parte de ese top 5 siniestro y terrible del calderonato. Y además una relación muy cercana entre Humberto Moreira, que es pública y notoria, con un cártel de la droga, que en este caso es el de los Zetas, ¿no? Claro, totalmente. La violencia que sucede en Torreón, no solo porque de ahí soy, sino porque además es la punta sobre la que dividía, o digamos el espacio territorial que dividía el área de influencia del Golfo, los Zetas y Sinaloa. Claro. Entonces era la frontera que mantenía la diferencia entre quién controlaba ahora sí que la red de distribución que permitía conectar a un mar a otro entre los Zetas y Sinaloa. Eso derivó la gran violencia. Y sobre todo que el gobierno del estado tomaba partido. Para que se den cuenta de a lo que nos referimos con decir que se trata de estados controlados por mafias, fue muy famosa la denuncia que entabla Humberto Moreira contra Sergio Aguayo Quesada por revelar precisamente los nexos comprobados y comprobables del exgobernador con un cártel de la droga y que al final de cuentas el propio Humberto tiene que pagarle. Le tomó 10 años litigar a Sergio Aguayo eso. Y pagarle una indemnización. Sí. Porque le dan la razón a Sergio Aguayo Quesada, ¿no? De ese nivel son los políticos de allá de Coahuila, pero ese no es el tema del día de hoy. ¿Es cierto? Si es cierto, ese no era el tema. ¿Es un paréntesis? No, mira, nada más el último elemento que sí creo que vale la pena señalar, y por eso es tan importante tener esta perspectiva de Coahuila, ahora que la gente voltea a ver pues, el estado en tanto que hay elección, porque creo que sirve para evaluar lo que en efecto vamos a discutir, que es la sucesión presidencial. Eso quería hacer, pero se me olvidó que estabas conduciendo. Es que ahí te va el elemento. ¿Cuál creo que es la base sobre la cual se constituye la ruptura fantasmal que se generó sobre la idea de país, que ha sido tan violentamente rechazada por los conservadores, la oligarquía y los neoliberales? Pues pasa por el crisol de Coahuila o de alguna otra realidad política, pero permítame poner Coahuila. Es que no éramos ni tan seguros, ni tan modernos, ni tan desarrollados, ni tan buenos como nos hicieron creer. Y ahora que la vida pública se vuelve más pública, nos estamos dando cuenta del tamaño mito sobre el que se construyó la idea de la modernidad. O por lo menos la idea de la transición democrática. Básicamente habremos de reescribir los libros de la Secretaría de Educación Pública para dar cuenta que los años de la transición democrática fue la entrega del narcotráfico, de la entrega del país y de sus instituciones al narcotráfico. Ya no queda duda de eso. Entonces, cuando nos enfrentamos, ahora sí a lo que nos compete como materia de esta discusión o esta conversación, que es la sucesión, pues tenemos que poner entonces los elementos que hacen realmente concreto y material sobre qué país estamos discutiendo la sucesión presidencial, que es distinta a la del 18, por supuesto distinta a la del 12, a la del 6 y a la de todo lo que fue el siglo XX con la transición tutelada por un partido hegemónico controlado por el Estado. Entonces, dicho lo anterior, ahora sí, Alejandro, creo que es importante que entremos en materia. Gracias. Te regreso la palabra. Hijo, güey.
Pues ya sabes cómo soy, para que me invitan, ¿eh? Lo que Toño quiso decir... Así es. Si bien entendí, es que en el contexto de las elecciones actuales, donde se compiten los dos bastiones que le quedan al PRI, Coahuila por un lado y el Estado de México, ambos estados donde nunca ha gobernado ningún otro partido, donde siempre ha gobernado el PRI, más de 90 años, están en riesgo de ser ganados por Morena. Y eso representa el fin del viejo régimen, en tanto que ese régimen se fundamentó en un primer momento sobre las armas después de la Revolución Mexicana, los jefes políticos locales, posteriormente el autoritarismo de la Guerra Sucia, después los narcogobiernos de la transición. Los narcogobiernos de la transición. Y que ahorita que estamos enfrentando un proceso de democratización de todas las estructuras reales, institucionales y simbólicas que cimenta nuestro país, pues pueden entrar en un proceso de democratización. Y una de esas instituciones que se está democratizando en este momento es la sucesión presidencial. Sí. Es una institución porque es un procedimiento mediante el cual el gobernante en turno pasa la estafeta al próximo gobernante o a quien aspira a gobernar de su mismo partido político o de su mismo entorno ideológico, digámoslo así. Y se está democratizando. Yo no comparto lo que algunas personas dicen, que se adelantó la sucesión, sino precisamente el tema de esta plática es entender la sucesión por dos vías, como ejemplo y como lección histórica, para sacarla de esa lógica, para explicar algo muy sencillo. Si entendemos la trayectoria política e histórica de Andrés Manuel López Obrador, de los políticos que lo inspiraron, vamos a poder entender por qué el presidente decide hablar desde el 2021 de la sucesión presidencial y no se lo guarda como una decisión unipersonal de su final de sexenio. Y que además empata bajo el principio de hacer la vida pública más pública y que ese principio doctrinario hace entonces que ya podemos hablar de que el país que se va a... el liderazgo político que se va a relevar, el liderazgo político que se va a actualizar, se hace en condiciones ya no de simulación. Claro. O sea, parte de lo que también decía era justo... sí hace falta mucha política para entender qué visión de país se quiere, quién puede encabezarla, con quién, jalando de qué recursos o arando de qué ejemplo, porque en efecto creo que no se adelanta la sucesión. Lo que se hace es romper esta idea de separar la gestión de gobierno con la política y con las elecciones. Lo que hace el presidente es dar cuenta de que gobernar bien tiene rédito electoral. Entonces... es lógico. Claro, y siempre fue así. Yo encuentro un ejemplo más bien en la historia precisamente de las luchas políticas de Tabasco. A ver. Tabasco es un estado muy curioso. Si no están viendo en Tabasco, ya compartan este video. Polo Polo, la comedia está a salvo. Ay, padre santo, pues la gente ve en México y en el mundo este podcast. Claro. En Tabasco sucede algo muy curioso porque uno de los encargados por parte de Lázaro Cárdenas de pacificar un poco el estado es el general Mujica. El general Mujica llega a Tabasco y le cambia el nombre a todos los municipios que tenían el nombre de algún santo. ¿Ahora? Sí, en un rol muy laico llega y dice, no tiene por qué llamarse, no tienen por qué tener nombres de santos los municipios de Tabasco. Y a Villahermosa le pone Villahermosa precisamente por eso, ¿no? Y tiene una herencia cultural e histórica de los liberales más progresistas, precisamente desde ahí, que son de los liberales que aprende Andrés Manuel López Obrador, pero que también aprenden los políticos que lo inspiran a él, como Enrique González Pedrero. Enrique González Pedrero fue gobernador de Tabasco, fallecido recientemente. Hace cerca de 2 años por ahí. Y Pedrero tenía una noción muy clara de lo que significaba transferir el poder. Era algo que se hacía respetando la Constitución, pero además él tenía muy claro que no podía darse como lo hacía el PRI, porque Pedrero venía de las luchas históricas de democratizar al PRI con Carlos Madrazo. Son parte de ese grupo tabasqueño que intenta democratizar al PRI. Madrazo también llega a gobernar Tabasco. Es el político que más calles construye, que más carreteras construye, que más hospitales construye en Tabasco.
y tiene un liderazgo histórico. En algún momento en su juventud Andrés Manuel se declara madricista, precisamente por esa herencia, ¿no? Pero Pedrero no creía en los grupos políticos y tampoco creía en la inclinación hacia ciertos políticos. Él leía la política en clave histórica. Y esto hay que entenderlo en Andrés Manuel López Obrador, porque de repente hay quienes creen que el presidente quiere formar una élite política tabasqueña y heredar el poder del Estado mexicano al siguiente tabasqueño. Nada más por ser tabasqueño o por las referencias a los afectos personales. Ajá. Es mi hermano, es mi hermana, etc. Pero es precisamente una lectura no política. Es reducir al presidente una figura de un chanta, de alguien que no tiene palabras. Un clan, además. Que simula, exactamente, y que ve al Estado como una empresa. Y entonces la pasa al gerente de mayor confianza. Exactamente. No tiene esa característica, pero además también, en términos de lo que Andrés Manuel está haciendo, es que, ¿por qué la asociación es una institución? Pues porque lo que está buscando es resolver un problema que está, además, adentro de la coalición. La maravilla de lo que está sucediendo ahorita es que la política... solo dentro de Morena está sucediendo la política. Fuera hay una reacción que, dijera Benito Juárez, es moralmente... su triunfo está moralmente impedido. Solo dentro de Morena se está haciendo política. Entonces, la jefa de gobierno, el canciller, el secretario de Gobernación, el presidente del Senado, si quieres incluso incorporar a Gerardo Fernández Noroña, que forma parte de otro partido, un gran cuadro y forma parte de otro partido, entra dentro de la discusión para hablar de un proceso de una coalición política que tiene una exposición, que en estos personajes tiene una exposición distinta, con una valoración diferente, aunque todos compartan la misma aspiración. Entonces el presidente lo que dice es, como nos burlamos un poco siempre, en el mejor de los ánimos, que dice, métete. Habrán de haber llegado, habrán de haber tenido una conversación con el presidente y el presidente habrá dicho, métete y trabaja. Da cuenta, trabaja, métete, entra. Entonces se está tratando de justificar, cada quien en el ámbito de su competencia, porque es cada uno mejor que el otro, pero respetando el método de encuesta, que creo que lo que hace es también, en las lecturas políticas que el presidente ha tenido siempre, siguiendo justo este equilibrio de contrarios que le aprende a Mao, generar un conflicto permanente entre las contrapartes que aspiran a la misma posición, para que siempre sea él y el liderazgo que ostenta, quien termine por dirimirlo, pero él, separándose de la decisión personal, pone al método de encuesta como el mecanismo con el que se va a resolver. Que no es algo improvisado, ¿eh? No, tampoco es una genialidad de la que él está más orgulloso. Y no es una maniobra coyuntural. Precisamente González Pedrero hablaba, él se refería como crear en Tabasco una democracia de carne y hueso. Y esa referencia es el primer principio que encuentran los tabasqueños para democratizar la sucesión en la gobernatura. ¿Y a qué se refería con una democracia de carne y hueso? Pues a su complemento. Decía que los candidatos no son del gobernante, son del pueblo. Y crean una especie de primarias en el PRI tabasqueño, pero esas primarias generan muchas fracturas con los liderazgos no beneficiados. Y creo que eso es algo que Andrés Manuel comprende y por eso apuesta mucho por la encuesta. Porque si los candidatos son electos por los militantes, pues reduces mucho las posibilidades de una fractura, ¿no? Que es algo que te puede generar unas primarias. Además también, en cuestiones de temporalidad, unas primarias te darían tiempo para que los no beneficiados vayan y busquen otro partido, otro barco por el cual competir. Y el proceso de la encuesta, que es algo que habrá que comprobar en esta primer prueba, que es esta sucesión presidencial, sí la puede democratizar. Sí la puede democratizar porque significaría una sucesión sin conflictos. Además de que son candidatos electos por el pueblo a través del mecanismo de la encuesta, puede reducir conflictos potenciales entre un grupo gobernante. Y eso es algo que no muchos alcanzan a ver. Y el poner desde antes a todos a respetar el compromiso sobre el cual se habrá de dirimir ese problema, les eleva el costo de rechazarlo una vez no beneficiados. Claro. O sea, si es ya tan público, tan notorio, tan sabido, tan
publicitado, que todos vamos a ir a encuesta. Porque ¿qué hace la encuesta además? Le da a todos la misma posibilidad de triunfo, o al menos elimina precisamente el favoritismo emocional, personal, de feeling en la estructura que tampoco es algo que se va a de Andrés Manuel. Como plantea Noroña en su entrevista de Milenio, ¿no? Que claro, el presidente puede tener un favorito y no es sancionable, no está mal. Y no está mal. Y además, como le da esa la posibilidad, haciendo un paréntesis, también es congruente en la forma en la que gobierna el presidente o cómo ha visualizado resolver temas escabrosos o sensibles. Siempre pone por delante la consulta. Sí. Siempre pone por delante que la gente, el pueblo organizado alrededor de la expresión de una voluntad que se da por la posibilidad de poder decir A o B, o sí o no, o esta otra, resuelve también ese problema. Con la encuesta, a todos les da esa posibilidad. Todos se sienten igualmente capaces de... Y lo hace desde el 21 precisamente para marcar la agenda. Digamos, que el compromiso sea tal que le resulte muy costoso a candidato A o candidata B, al final, al no ser beneficiado, romper y salirse por el barco. De ahí a que Coahuila sea tan importante. Porque Coahuila, el proceso de su selección de candidatos, a mí me parece que fue precisamente... Es un proceso ejemplar en la medida en la que lo que el presidente está tratando de demostrar, porque el proceso de elección de candidato en Coahuila es el último proceso con el método de encuesta previo a el gran proceso de la sucesión. Y ahí todos los elementos que hemos dicho están presentes. Claro, el que gana, gana. El favorito del presidente. Era público y notorio que el presidente tenía un claro favorito, que era Ricardo Mejía Verdeja. Ricardo Mejía Verdeja, que tenía 25 años de no haberse parado en Coahuila para hacer política, pero como subsecretario recibió un espacio en la mañanera para dar cuenta de el resultado de impunidad estadística y lo ponía en Televisión Nacional una vez a la semana. Le llamó el representante del presidente en Coahuila. Le permitió entrar a la organización de la revocación de mandato. Tenía todo el apoyo federal público notorio para hacer política en Coahuila como subsecretario. Estaba el senador Guadiana, que aunque público y conocido, había tenido algunas diferencias con el presidente, había votado en contra, se había alejado, pero ahí estaba. No se le dijo nada y se le permitió la participación. Estaba Luis Fernando Salazar también, con un pasado de militar en otro partido, ahora estando aquí en competencia, todos en igualdad de condiciones. Se alargó el proceso desde junio de 2022, en donde se anuncia que sería en julio cuando se resolvería, cosa que sí sucedió con el Estado de México. Se alargó para permitirle todos pensamos como tal, esto es una hipótesis no comprobada, pero pues sugerente, que a Ricardo Mejía pudiera crecer. Un día 12 de diciembre, faltando 15 días para el inicio del proceso, se determina quién es el ganador, y el ganador, siendo Armando Guadiana el que resulta triunfante, esto igual y no te acuerdas, porque esto es un detalle fino. Armando Guadiana gana por 0.7% en una pregunta que determina los 2 puntos de... ¿A quién preferías tú como candidato? 0.7% da la diferencia, entonces hay 2 puntos más, hay 4 puntos de diferencia entre uno y otro. Oye, Toño, pero 0.7 es margen de error, 0.7 es estadísticamente una ambigüedad. Sí, pero es parte del acuerdo. Claro. El acuerdo entre los candidatos da que, aunque así sea diferente el resultado de una pregunta y otra, un número que esté dentro del margen de error, se atiende a que sea el valor absoluto en decimal. 0.7. Entonces, ¿cuál era la lectura sugerente de esto? Si gana el más conocido, el subsecretario Ricardo Mejía, a quien se le dio todo el impulso para poder participar, no habrá de traicionar en la medida en la que como subsecretario sigue formando parte de la coalición y se respetarán los espacios y habrá una negociación tan obvia e inmediata en donde cada quien cabrá
el Senado, la coordinación de programas del bienestar, las candidaturas a diputaciones locales, tanto pluris como de mayoría. Digamos, había una mesa todavía para la negociación que requería de la validación de todos y de todas en el proceso. Entonces, estirar la liga hasta ese último momento no auguraba la ruptura. ¿Por qué el presidente entonces, aquí nos adelantamos ya a lo que pasó, la ruptura de Ricardo, el registro en el PT, la falta de una coalición homologada como lo hay a nivel federal entre el Verde y el PT? ¿Por qué, dicen muchos, por qué el presidente entonces no hace nada para disciplinarlo? ¿Por qué no le tuerce la manita a Ricardo o a Lenin Pérez, el candidato del Verde allá, para que entren y se alíen? Pues que el presidente quiere precisamente dar cuenta que esta aventura de vulgar ambición a la que Ricardo decidió emprender, rompiendo dentro del proyecto, no tiene futuro. Claro. Y habrá de costarnos Coahuila, puede ser, porque no vamos unidos. De estar unidos, estaríamos en una ventaja mucho mayor de la que podríamos estar en este momento. Pero va a tener el ejemplo que escarmiente a quien decida y suponga y piense y crea falsamente que son ellos y no el pueblo organizado, el proyecto de Morena, la regeneración nacional y todo lo que doctrinariamente el presidente está desde 2021 obligando a todas y a todos los interesados en la sucesión a repetir como merolicos, lo crean o no, pero lo repiten, a dar cuenta de que si a la hora de la hora deciden entonces romper este acuerdo e irse por la libre, va a pasar lo que le va a pasar a Ricardo Mejía. Ricardo Mejía además va a sacar un buen resultado. De pura voluntad, porque el PT además no tiene registro en Coahuila. Pero no le va a alcanzar para poder construir nada después de esta aventura ambiciosa y vulgar en donde rompió una coalición que de haber ganado, como dice Julio Aybar, nuestro gran amigo, la política es muy generosa si se hace para ganar. Teníamos posibilidad de construir muchas cosas en Coahuila con una coalición solidificada. Entonces el presidente está utilizando este proceso y esta forma y este método para dar cuenta de cómo va a resolver el proceso de la Claro. Y algo similar, por ejemplo, sucede aquí en Jalisco. Hay una mesa de diálogo que instala también el PT local, a la que invita al Partido Verde y también al partido de la Universidad de Guadalajara y al partido del ITESO de Futuro. Y ¿Cuál es el partido de la Universidad de Guadalajara? Hagamos. ¿Hagamos? Hagamos. Se llama Hagamos. Pensé que era MC. Pero sí. No, Hagamos. Entonces, la universidad tiene un partido Hagamos. Político. Como el ITESO Futuro. Como el PAS en Sinaloa. PAS en que Sinaloa. Tienes la universidad y tiene al PAS. Un partido local allá en Sinaloa. Y bueno, esta mesa, lo que pretenden ellos es que sea un chantaje para Morena. Para que Morena ceda candidaturas en la zona metropolitana de Guadalajara. En específico, Zapopan, Puerto Vallarta. Sí, es Guadalajara, Puerto Vallarta, Zapopan y creo que Tlaquepaque o Tonalá, no sé. Quieren estar de acuerdo ellos antes de que se haga la coalición para decir, bueno, sí vamos en coalición aquí en Jalisco, pero si no nos das las presidencias municipales no vamos. Y es algo que yo considero un poco ridículo, porque cuando mides el peso electoral de esos partidos, te puede costar el triunfo, sin duda. Pero no es como que Morena sea un partido que está pensado para ganar sobre cualquier costo moral o exigencia particular, como va a suceder en Coahuila. Pero se van a exhibir en sus limitaciones, tanto el Verde como el PT, porque precisamente no tienen un porcentaje de votos que te dé una libertad, que digas, aseguro el triunfo con holgura de votos. Muy contrario a tu tesis de licenciatura, mi querido Toño, ¿no? Es que la tesis de Toño fue de cómo el Partido Verde garantizaba gobernabilidad. El Partido Verde sí garantiza gobernabilidad. Sí garantiza gobernabilidad, pero no, es un partido sucursal. Claro. O sea, ellos están aspirando a las prerrogativas estatales. Sí, pero se comprueba un poco tu hipótesis, ¿no? De cómo se están procediendo en Coahuila y se está repitiendo en otros estados porque se sienten maltratados en la coalición. No sé precisamente qué buscaban o qué esperaban o qué no obtuvieron, pero no lo van a conseguir tampoco de esa manera porque el presidente no es precisamente una persona que se deje chantajear. Y además, es que
conceder que el gobierno de la gente o que la democracia, pinchar esa ficción de empezar a evaluar de manera objetiva, métrica, fría y racional, el que la democracia pudiera no ser el gobierno de la gente, rompe por completo toda la posibilidad de hacer política. Claro. Requerimos de esa ficción. Claro. Si quieres discursiva, que no es menor, o sea, el soporte simbólico que le da, la forma en la que se orienta, se dirime y se construye una serie de prioridades sobre las cuales tal o cual pretende ejercer el poder, recurriendo a un discurso, pues es fundamental para el ejercicio del poder. Entonces, el decir que Morena es el gobierno del pueblo, que no, o pretende construir el gobierno del pueblo para no robar, no mentir, no traicionar, y que solo el pueblo puede salvar al pueblo, y que la organización es lo más importante, y repetirlo y repetirlo y repetirlo, y mantenerlo como un principio doctrinario, sí logra entonces dar cuenta de que hay obligaciones éticas que te hacen tener que estar en consecuencia con lo que dices y lo que haces. Y una manera distinta de hacer política. Y si no la haces así, hay costos. O sea, claro. rompimos esa simulación cupular, oligárquica, de yo tengo gente, te la traigo, y manejar la política en la mesa. De votos. ¿No? Exacto. Es decir, ¿cuánta gente traes? Yo tengo, sumo, pongo, traigo, y en un Excel y en un abaco sumando lo que tú dices que traes, y ahí en una mesa, en un elegante edificio de Reforma, determinando quién hace qué. Claro. Se acabó. Y es muy interesante porque hasta la noción de costo no tiene que ver como lo pensaría tradicionalmente un partido político. Es decir, ahí perdí un municipio, perdí un estado. En el discurso y en el contexto actual, lo que se retrasa es algo más grande, ¿no? Que es precisamente esa democratización que se está viviendo a nivel nacional, es retrasarla en los entornos locales. Ese es el costo. O sea, que no muchos comprenden. Ricardo va a tener el costo no de habernos hecho perder Coahuila, acaso llegase a suceder, sino el de retrasar el proceso de transformación que habría de democratizar un Coahuila. Estado tan necesariamente ávido de ello como Coahuila. Es un defecto que tienen estos políticos, pero también quienes intentan leer a modo o leer desde la conspiración la sucesión presidencial. Una de las personas a quien más admiraba González Pedrero era a Jesús Reyes Heroles. Decía que Jesús Reyes Heroles era un político de verdad, con P mayúscula. Sí. Y no era por peso pluma, era... que va a ir a Coahuila si ganamos en 4 de junio, así que... Ya saben, voten por Morena. Guadiana. No importa cuándo escuchen esto, voten por Morena. No importa cuándo les vamos a llevar a peso pluma. Va a estar peso pluma, voten por Morena. No, decía que era un político así con mayúsculas porque había vuelto la historia nacional parte de la política viva. Y nace ahí el político tabasqueño. Y el político tabasqueño, ¿qué es? Es algo bien interesante, es el político historiador. Porque no entienden la historia como etapas que van concluyéndose o que se van completando, sino que se van heredando. Así como ellos se saben herederos de un liberalismo muy distinto al del resto del país, porque estuvo muy influenciado por los políticos más progresistas de la Revolución, Mujica, pues así ellos entienden su papel como gobernantes y como hombres de Estado. Y cómo se van formando estos políticos historiadores como hombres de Estado es un proceso muy curioso que hemos visto todos en el presidente. Salvador Nemes, por ejemplo, desayunaba todos los días con su gabinete, se levantaba temprano a las 5 de la mañana y estaba viendo temas de seguridad y ya estaba despachando, ¿no? Madrazo visitaba, iba a revisar personalmente sus obras públicas, ¿no? Entonces, todas las características que tiene el presidente están como heredadas de ese contexto y son los que le dan este carácter de un hombre de Estado, porque entiende su papel, pues precisamente como lo que es un compromiso con la historia. Por eso, y hay que hablar ya ahora de lo concreto y lo específico, quien diga que ya vieron a quién apuntó en la foto, ya vieron a quién le guiñó, ya vieron cómo le subió la mano, cómo le entregó la taza de café, todas estas estupideces de la lectura tipo Bárbara Tijerina de lenguaje no verbal. Lenguaje no verbal. O sea, esta estupidez sobre la que tratan de encontrar el enigma encriptado del presidente dando señales, porque aparte así dicen, ¿no? De
El presidente manda señales para quien sabe leerlas. O luego dicen, es que es muy tabasqueño. ¿A qué se refiere? ¿Qué es eso? Cállate. O sea, un político tabasqueño tiene la democracia como convicción y método de gobierno. Y eso es algo que estoy intentando un poco aquí estructurar. Con fundamentos de a quiénes formaron a Andrés Manuel. Entonces sí es una tontería de que... lo vi en internet, no me sé ni quién porque no es ni personal. Pero una foto donde estaban las corcholatas, o sea, que además a mí sí me gusta lo de las corcholatas. Dejen de esta mamada tonta de, ay, no, es que corcholatas, me encanta el concepto de corcholata. Entonces está el corcholata Claudia, está la corcholata Ricardo, está la corcholata Marcelo y está la corcholata Adán. Y entonces toman una foto y se ven las 4 personas sentadas con el presidente. Y el presidente está pues, con la mano derecha tratando de apuntar algo. Y ahí al lado está el secretario de Gobernación, Adán Augusto. Entonces, la interpretación casi que medio heurística, casi que exégeta de la foto es... Ya vieron a quién está apuntando. Claro, porque pero ahí te va. ¿Cómo la justifica? Del viejo régimen. Espérate, güey. Pero ve qué justificación. ¿Sí sabían que todas las fotografías son aprobadas por el presidente? Entonces, vean esta fotografía, aprobada personalmente por el presidente para subirse a sus redes. Dense cuenta a dónde está apuntando su dedo índice de la mano derecha. Por Dios, tus ojos. Está bien, o sea, digamos, no está mal que alguien lo diga, pero fundamentar la estrategia política de un equipo alrededor de esta exégesis chaquetera de fotos y videos de internet. Sí. Es, francamente... Es una ridiculización. Les comieron el cerebro. Que es de verdad, un problema, no hagan eso. Que es un problema que está sucediendo en general con la industria Andrés Manuel López Obrador. Que no es una industria que dirija a él, sino la industria que crece alrededor de él, que tiene que ver con programas de YouTube, con programas en redes sociales. Es como Marx y los marxistas. ¿Quién se equivoca? Pues los marxistas. Claro. Marx nunca era Marx no fue marxista. Y que está empapado de grandilocuencia. Es decir, si el presidente señala para allá, entonces ya es motivo de, ya sabes, el clickbait, ¿no? De poner con 1000 signos de interrogación en rojo y mayúsculas, van tras, no sé, si señala hacia Alfaro con un pie en la cárcel, solo porque el presidente hizo una demanda. Bueno, esas visiones son las que usted, querido público, no debe de tomar en cuenta para entender la sucesión presidencial. Para entender la sucesión presidencial hay que ver La Mañanera, hay que leer los libros del presidente y hay que entender su contexto, el contexto en el que él creció, que tiene a la historia como una visión personal de hacer política y algo mucho más importante que está en él, y me atrevo a decir en todas las corcholatas, que es el Estado como prioridad del hombre o la mujer política. El presidente no va a decidir fundado ni en sus afectos, ni fundado en la popularidad. Es más, el presidente, diría yo, no decidiría más que en un caso muy extremo que implique la continuidad o la estabilidad del Estado mexicano. Ahí está también porque hablábamos de las condiciones sobre las cuales se está haciendo política. Existe un riesgo sobre el cual entonces, por eso vean cómo aquí el arco narrativo cierra. Cómo también valía la pena dar cuenta de cuál es la situación política que tenemos en Coahuila, lo extraño que le puede resultar a alguien que le escupa en la cara esta situación cuando pareciera que el país avanza en otro tono y pareciera que el país tiene otras realidades. Bueno, pues en Coahuila todavía tenemos un problema de bandidazgo y de mafia y ahí tenemos que hacer mucho. Pero el país, la situación política del país no es así. Entonces, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, no se va a ver, o al menos así se prevé que no suceda, no se va a ver en la necesidad de tener una decisión salomónica. ¿Por qué? Tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes y la incidencia delictiva de tantos otros delitos de alto impacto a la baja. Tenemos una inversión extranjera directa boyante, creciente. Tenemos obras de infraestructura que están generando desarrollo regional, que están además siendo los principales empleadores. Estamos hablando de la refinería de Dos Bocas, el tren transísmico. Tenemos un renovado tratado de libre comercio que se viene acompañado con infraestructura, con una relación equiparable de iguales, de socios con Estados Unidos. Una política de seguridad y en cooperación con ellos también democratizada, limpia. El fortalecimiento de la economía, la reducción de las desigualdades. El país que tenemos no es un país incendiado. Claro. No es un país en crisis. No es un país que requiera garantizar el triunfo inexorable y a como dé lugar de su movimiento porque
la tesis sobre la cual basó su programa de gobierno se cumple. Para que nos vaya bien a todos, primero están los pobres. De ahí que el programa se pueda leer en esa clave y hoy Morena tenga una buena acepción, un reconocimiento público. Es el único partido político que tiene un saldo positivo. Hay más personas en México que piensan de manera positiva de Morena que no, como no sucede con ningún otro partido. Hay otra cosa, y esto es fundamental también. Van a haber en 2024, terminado el proceso, pues alrededor de 27 gobernadores y gobernadoras de Morena. O sea, la capacidad con la que el siguiente presidente o presidenta va a poder ejercer el poder en términos del pacto federal de esta república es completamente distinto al que tenía Andrés Manuel en 2018. Por supuesto. Un país que, con todo respeto, si seguía siendo gobernado por los neoliberales Golden Boys atascados como Peña Nieto, a punto de la guerra civil, pues seríamos un pequeño país antillano. O sea, estaríamos en un verdadero problema de gobernabilidad muy, muy serio. No es así. Entonces, ¿en qué cabeza cabe suponer que el presidente, su mayor legado que va a ser democratizar esa transferencia del poder último sobre el que se ha generado tanta expectativa, ¿en qué cabeza cabe o qué elemento existe en lo concreto y en lo real que nos lleve a suponer que el presidente va a intervenir en el proceso de la encuesta? Es pensar que es simulación. Es pensar en la simulación, que además es todavía más perverso, porque es pensar en la simulación que te beneficia a ti. Claro. ¿No? Lo que están viendo es gente que de manera perversa utiliza la simulación para demostrar por qué tal o cual cosa, por pereza, por ignorancia o por perversidad, trata de justificar a sus equipos políticos, a sus influencias relativas de poder, porque sí son ellos y no otros. Llámese el adanismo, el ebrardismo, el claudismo, el monrealismo, quien tú quieras y mandes. Quien escuche, si usted, señora bonita, compañero, obrero, trabajador, que está viendo esto, escucha a alguien que dice eso, llámele bufón. Sí, eso es. Llámele bufón. No es cierto. Así no es el presidente López Obrador. Porque bien dice nuestro dirigente, Sebastián Ramírez. ¿A quién le mandamos un saludo? A quien le mandamos un saludo. Si estás viendo este podcast, parte y recomparte este video para que más personas puedan ver. Pero sobre todo, Sebastián Ramírez. Ya graba arróbalo el tuyo. Y pónganlo a Sebastián Ramírez. ¿Ya es tu podcast, Sebas? Dice que para conocer al presidente, para conocer qué va a hacer el presidente, hay que ver qué ya hizo. Así de congruente es este tipo. O sea, de verdad. Claro. No, o sea, pero yo quisiera poner otros elementos, digo, con todo el respeto del Sebas, que tienen que ver con la pauta comercial. La pauta comercial, aquí está. Juntos transformando Zapopan. Gracias. Con el arraigo histórico del actuar político del presidente y esto que acabas de mencionar de los bufones que ven señales. Uy, sí, no. Solo hay una situación que desde mi punto de vista ameritaría una muy democrática intervención del presidente. Y la encuentro precisamente en su contexto histórico de Tabasco, porque Tomás Garrido, que fue otro gobernante tabasqueño, otro de los políticos que inspira al presidente, claro, aprendiendo de madrazo, cuando llega a gobernar, a las lanchas que se utilizaban para pasear turistas o para la pesca allá en Tabasco, tenían nombres de santos y les cambia el nombre a Don. ¿A Don? Don, les quita el de santos. Y en una ocasión le piden que envíe a la princesa, a la reina de belleza de Tabasco a Chihuahua a un evento. Entonces Tomás Garrido les contesta que nada de príncipes o princesas o reyes o reinas en Tabasco, cuna de liberales y republicanos, y no mandaron nada, cabrón. No. En ese contexto se formó el presidente. Claro. ¿Y por qué saco esto a colación? Porque precisamente Jesús Reyes Heroles, que era a quien admiraban tanto también los políticos tabasqueños, que además eran contemporáneos muchos de ellos, decía que durante la disputa entre liberales y conservadores estaba en disputa y en riesgo la conservación misma del Estado. Y eso es un apunte muy importante, porque yo creo que el carácter estadista de esta escuela política tabasqueña, que no busca dejar, insisto, una élite gobernante de Tabasco, sino preservar el Estado mexicano, viene de ahí, viene de ese entendimiento. Y
y pone sobre la mesa que analicemos qué elementos podrían poner en riesgo la integridad o la conservación del Estado mexicano para entonces sí justificar que el presidente opte por alguna de las corcholatas. Es decir, ¿a qué me refiero? ¿A qué me refiero? Solo hay una situación que ameritaría posponer la democratización de la asociación presidencial. Posponer, que no aniquilar, que sería que algo pusiera en riesgo la conservación del Estado mexicano. Claro. Por eso es tan grave que apunten al beneficio o que busquen ser beneficiados por una decisión presidencial. Porque si entonces el presidente actúa con esa prerrogativa de decir, bueno, vas tú, yo decido, es porque entonces estamos en serios problemas. Y entonces la violencia está desbordada. Hoy por hoy lo único que representa un reto para la conservación del Estado mexicano es la violencia del crimen organizado. Y nadie la quiere ver desbordada, nadie quiere ver que esto ponga en riesgo nuestro sistema democrático, no queremos que esto perjudique más la paz de las personas. Entonces, por favor, a quienes hacen... Y que además, objetivamente, no lo está. No lo está. No lo está. Pero es un apunte que está ahí. Sí. Por eso el presidente dice, el pueblo es el soberano. Así es. No es retórico. Es decir, el pueblo tiene la capacidad de poder determinar, aún en condiciones de excepcionalidad, qué sucede. Y esa excepcionalidad, si quieres, podemos leerla haciendo una lectura, si quieres, schmittiana del asunto. La excepcionalidad es sin el gran presidente censor, sin el dedo flamígero de la sucesión, sin ninguna otra cosa que oriente y determine qué es lo que debe suceder, más que el pueblo soberano. Entonces tenemos la capacidad de que, cubiertas necesidades materiales, cubiertas las necesidades vitales, el pueblo, hombre y mujer que habita y convive en sociedad en México, tiene la capacidad de pensar sobre su propio destino, asumir las riendas del mismo y decidir en libertad. Ese es el país que quiere el presidente. Exacto. Esa es la visión de mundo. Es incluso problemático suponer, y quien diga esto, ahora esta es una recomendación para los equipos políticos de las corcholatas, si tú lees al presidente en clave exégeta de El Guiño, preocúpate porque lo que estás viendo, lo que estás diciendo es que de obradorista no tienes nada y lo que tienes es de un faccioso sectario, ambicioso, vulgar, propagandista, porque si la lectura es yo soy el indicado porque me dieron un dedazo, entonces tú estás pensando el poder en esa lógica de la transferencia por el dedo flamígero y no de la construcción de un pueblo soberano. Entonces ahora, te ves mal. También hay algo que... Como los del papá aceptar. Pirata. Las películas piratas se ven mal, pero tú te ves peor. Bueno, decir esto te hace ver mal, pero que lo defiendas te hace ver peor. De veras, bufona, no lo hagas. No es así. Así no es el presidente. Fíjense, el presidente, la tesis de licenciatura del presidente se llama ¡Claro! El proceso de formación del Estado Nacional Mexicano. Desde muy joven, esto sí es decir que el presidente es muy tabasqueño en eso, le preocupaba el asunto, los temas del Estado. Bueno, su gran obra, El poder en el trópico, que es un mamotreto de este tamaño, precisamente sobre la construcción del Estado tabasqueño en la lógica de la herencia de liberales y conservadores y todos los grandes perfiles que construyen esa visión de la que él abreva y construye esto. Y lo traigo a colación porque si a Andrés Manuel le preocupa eso, y perdón que mencionemos tanto al presidente, pero precisamente... El problema de que no esté democratizada la asociación presidencial en este país es que siempre la tenemos que entender a partir del gobernante en turno y hasta el 2018 pensarla en una ruptura entre el gobernante entrante y el gobernante que se va, porque siempre ocurre. Pero vale la pena que consideremos, a partir de la herencia cultural e histórica de Andrés Manuel López Obrador, de su propia tesis, que él se esté cuestionando cuál debe ser el destino del Estado mexicano y cuál es el camino a seguir. Y eso nos debe de alegrar, porque por fortuna tenemos 4 aspirantes de primera que pueden llegar, por un método muy democrático que es la encuesta, y después ser refrendados en una elección, porque ese sería el proceso. Electos ya estarían desde que son los candidatos del partido mayoritario, pero se refrendan en una elección democrática con el resto de expresiones políticas. Eso es algo que nos debería de alegrar porque significa que este país por primera vez está en condiciones de estabilidad política e institucional para decidir algo tan complejo. Por eso
también hablamos al principio de cómo el principal problema sobre el cual la oligarquía, los neoliberales y los conservadores se han volcado para atacar este gobierno es porque el presidente ha hecho de la vida pública más pública y ha revelado una serie de vicios que han sido propio de este engranaje de simulación. Y hoy por hoy, Andrés Manuel, en la revolución de las conciencias que encabezó, hizo una cosa y una cosa nada más. Volvió a México, o está dejando a México, o procura que México entre en la senda de lo que es un país normal. Ahora. Normal. O sea, ahora, así de que más o menos es, o sea, tranquilito ahí, nada excepcional, normal. Porque esto era un tiradero de verdad al punto del desahucio por el nivel de marranadas que hacían sin guerra sucia entre aspirantes, sin golpes bajos, sin rupturas, poniendo por enfrente un proyecto histórico, un proyecto político, un proyecto de nación, sin ambiciones personales, pero que no por eso podemos hacer de lado que la democratización beneficia al candidato o candidata de mayor conocimiento y mayor arraigo popular. Y en ese sentido, yo creo que un correlato de la democratización de la asociación presidencial es que yo creo que sí puede beneficiar el proceso de encuesta a Claudia Sheinbaum. ¿Por qué particularmente a Claudia? En particular porque es la candidata, la corcholata, perdón, más famosa, la más conocida. Pero pues eso es por ella. Es por ella, exactamente. Por el trabajo que ha realizado. Es la más conocida. Yo creo que está en condiciones de ser la primera presidenta mujer, pero también la primer presidenta electa y sancionada democráticamente en todo lo que implica una transferencia de poder de esta magnitud. Sí, y si acaso además Claudia llegase a ser favorecida por el método de encuesta, candidata y electa, en efecto, esta democratización, esta ruptura del ritual sucesorio, le va a permitir tener mucha mayor libertad. Claro. También esa es la otra. Pero aparte, no terminas atado al poder fáctico sobre el cual vendiste al país. Y rompe una lógica de ambiciones personales. Cualquier gobernante en turno viene de una escuela y forma otra escuela. Y aquí el hecho de que hay una disposición a que el candidato sea electo por encuesta es un poco no ceder ante la escuela en la que se formó el presidente, pero tampoco ser proclive a la escuela que él mismo forjó. No va a elegir, insisto, basado en afectos. No. Porque él no va a decidir. Salvo, pues, que ocurra lo extraordinario. Que hubiera una situación que amenazase la gobernabilidad. Que no es deseable. Misma, y que no es previsible tampoco. O sea, no se ve en el horizonte yo por cercano ahí leía que eso vaya a suceder. Leí unos tweets de gente que decía, es que el presidente invita al secretario de Gobernación a ver el tema del agua en Jalisco, a ver los temas de seguridad en Tamaulipas. Bueno, es el papel del secretario de Gobernación. Pero además, es muy conveniente, otra vez regresando a la lógica sobre el choque de contrarios en su visión de la conformación de equipos, tiene que... a ver, ¿en qué sí entra el presidente? Ahí sí. ¿En qué sí creo que se mete el presidente? Que no haya rupturas. No. Digamos, un paso anterior. Para que no haya rupturas, todos tienen que haber llegado en igualdad de condiciones. O más bien, con más o menos la misma idea de una posible elección de sí las reglas del como juego. Candidato. Si todos llegan más o menos competitivos, más o menos en igualdad de condiciones, más o menos en condiciones similares, entonces la sensación de cochupo, de trampa, de avasallamiento se disipa. Entonces, ¿qué sí creo que hace el presidente? Sí le pone rueditas a veces a los presidentes. Se cae el metro en la Ciudad de México. Por eso, pues claro que sale y defiende a la jefa de gobierno. Al principio decía yo que había que entender la asociación como lección histórica también. Sí. Como lección histórica tiene componentes que no son nada agradables de apreciar. ¿Cuál es esa? Que el error de muchos expresidentes fue tener solo un sucesor. Claro. Entonces se volvía objeto de todos los ataques y ya no tenías con qué suplirlo. Bueno, el presidente tiene una baraja enorme de gente preparadísima, de gente muy conocida y que estoy seguro que van a respetar el método de encuesta. Pero, Antonio, vamos a llegar un poco a la parte de conclusiones para pasar después a una dinámica un poco más
personal. Excelente. Para que conozcan bien a Antonio como persona, porque también lo es. Sí, también lo soy. Concluyo yo con algo y ahorita nos das tu propia conclusión, Adelante. Antonio. A quienes nos ven los invito, si quieren comprender cómo va el presidente, no a decidir quién lo sucede en el poder, sino a dirigir la transición, porque él no deja de ser dirigente político. Claro. Y claro que tiene prerrogativas y las establece y se tienen que respetar. Los invito a que se lo planteen, a que se planteen el 24 como una coyuntura política y analicen qué está en juego. Si está en juego la supervivencia del Estado mexicano o está en juego la continuidad de la Cuarta Transformación. Desde mi punto de vista, mi conclusión es que estamos ante un riesgo de continuidad de la 4T. El Estado mexicano se encuentra bien, se encuentra firme, se encuentra en un proceso también de transformación y de democratización, porque la voluntad presidencial, hay que reconocerlo, se basó en eso, en no volverlo una herramienta de un grupo para beneficio propio, sino como un instrumento que sirviera a las mayorías. Está bien, no hay un riesgo de dilución social, no está en riesgo el Estado mexicano, pero sí la continuidad de la Cuarta Transformación. ¿Por qué? Porque si la Cuarta Transformación no logra democratizar esta institución más, que es la asociación presidencial, estamos en riesgo de que el proceso haga agua muy pronto. Claro. Ninguno de los ídolos de los neoliberales, oligarcas y conservadores logró nada de lo que generó como legado en 6 años. Ni Thatcher, ni Felipe González, nadie logró aquello por lo que se le recuerda en 6 años. Entonces la Cuarta Transformación, claro que va a tener una continuidad digna y merecedora de ser llamada así en el siguiente sexenio. Pero sobre todo además va a ser un sexenio glorioso, porque va a empezar siendo México un país más o menos normal y no la letrina colonial explotada que había sido en los tiempos tristes e inmundos en los que gobernaban los neoliberales. Eso va a cambiar por completo toda la perspectiva y los siguientes 6 años con la candidata o el candidato que, pues, debo decir, yo favorezco particular y específicamente a la doctora Sheinbaum, y viendo lo que va a suceder. Aquí somos neutrales, no te creas. Aquí, nosotros también apoyamos a la jefa. No, aquí estamos con la doctora Sheinbaum, pero pues mi opinión no, es pero una de más. Pero lo que Claudia va a poder hacer, o lo que Marcelo podría, o Adán, o Ricardo, en fin. Pero a mí sí me emociona mucho, porque ya estamos hablando en claves no de la gobernabilidad. Vamos a estar hablando de México no en la clave de gobernabilidad, no en la clave de defender derechos de vida y propiedad, sino que vamos a poder empezar a hablar ya en lo que creo que el presidente siempre quiso que fuera el horizonte de desarrollo. Claro. Bienestar. ¿Cómo logramos que el efectivo goce de derechos haga que la gente pueda, desde la forma en la que se eligen a sus gobernantes, cómo se comparte y reproduce el poder? Ahora vamos a poder tener un país en condiciones que a mí, en lo personal, me emociona muchísimo. De este tamaño, lo que está en juego para quien quiera rebelarse ante ese mecanismo de decisión. Claro, exactamente. Esa es la mejor conclusión con lo que podemos ir. Bueno, eso es lo que pone en riesgo los berrinches personales. Los berrinches personales. Que esperemos que nadie los haga. Exactamente. Tenemos una dinámica personal, querido Antonio. A ver, órale. Pues, pásame el dado. Es muy sencillo. Bueno, ya te lo explicaron, ¿no? Sí, tira un dado, sale un color, me das una... tira un dado, sale un color, lee una tarjeta y nos tiene que contestar. Sin renegar, cabrón. Sin renegar. Lila. Saca tu la saco yo. Sí, claro. Léela y nos contestas. Viendo a la cámara, por favor. Me siento muy orgulloso de mis padres. Fíjate que en particular y en específico el presidente dice una cosa. Prefiero heredar pobreza que deshonra. Y si algo me da a mí mucho orgullo es que mi nombre no es nunca materia de escarnio. Ni el Atolini, ni el Murra, ni el Antonio son nombres de los que nadie podría decir nada más que honorables y generosos. Así es. Bueno, ahora me toca a mí. A ver, perro. Azul. A ver, perro. Óstate. Dice, piensa con quién pudiste haber sido una mejor persona y si te arrepientes, díselo. Antonio. Tengo algo que decirte. Tengo algo que decirte.
Oye, están duras estas preguntitas, güey. O sea, me hubiera gustado ser mejor persona contigo. Oye, me hubiera gustado que hubiera algo de tomar, güey, porque qué pedo. O sea, es que es muy temprano para tomar. Eso no lo sabe la gente que nos está viendo, pero además en algún lugar del mundo ya son las 6 de la tarde, que tampoco es que sea de mañana, ¿eh? O sea, Thatcher se echaba su whisky a mediodía. Sí, y Churchill desayunaba con él, entonces tampoco es que el PM nos dé miedo. Pero, a ver, güey, ¿con quién habría sido mejor persona? Ya te dije. ¡Ay, seas mamá! Güey, conmigo siempre has sido un maldito miserable y así te quiero, entonces no pasa nada. No es cierto. Puerto es un paso conmigo. Sí. No sé, quizás con un compañero de la primaria que se llama Heriberto. Me caía mal, no sé por qué, y lo trataba mal. Así Heriberto. Que si vas a esto, Heriberto... Perdón. Perdón. Es un sincero perdón. Qué duro. A ver, otra vez. Es que salió lila igual, güey. ¿Qué tiene, cabrón? Verde. Está verde. Es que seguro cada color ha de ser como un tipo de pregunta, entonces. Genio. ¿Qué haría si supiera que nadie me va a juzgar? Regresar al 132. Emprender una carrera de cantante. A ver, échate una. No, estás pendejo, no canto bien. Una de Peso Pluma. No, o sea, no canto bien, estoy No, yo creo que me dedicaría al showbiz. Me gusta. Foro TV. ¿Qué estoy haciendo hoy para ser la persona que quiero llegar a ser? Entrevistando a Antonio Tolini. Eso, Chihuahua. Ahora tú. Yo haciendo política local. Política local, política local, política local. No va a haber forma alguna de que la carrera de un hombre o mujer que se dedique a hacer política se pueda sostener únicamente por el aire. No son likes, no son retweets, no son... Me encantas en la política, mucho corazón, mucha pasión, pero sobre todo un dato muy fundamental, votos. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo para ser la persona que quiero ser? Política local. Bueno, nos despedimos con la pregunta más aburrida. Síganos en nuestras redes sociales, @Alejandro... No, ea_Puerto. Emiliano Alejandro. Y Antonio Atolini como Atole, pero con doble T. No sabes cómo me ha ayudado que la gente, por mnemotecnia, se acuerde de mi apellido. Porque la gente dice, ay, Antolín o Antoloni. No, Atolini como Atole, pero con doble T. Y ya con eso... Antonio, muchas gracias. Buen viaje de regreso a Coahuila. Sí. Usted me va a ver aquí en Zapopan hoy y mañana estaré ya en Torreón, Coahuila. Así es esto. Express, entramos y salimos. Estamos en Coahuila, liberando una tierra que merece ser liberada. Mucha suerte y que ganen. Están obligados a hacerlo. Gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta la próxima.